Hola, buenas noches a todos. Yo soy Paola Lambertín, soy miembro de las Warmi Foto y estamos en la tercera charla de nuestro ciclo Warmi Charlas con una fotógrafa mexicana. Concluyendo hoy nuestro ciclo con las fotógrafas internacionales, tengo el gusto de estar aquí con una gran amiga y fotógrafa, Greta Rico, desde la Ciudad de México. Greta es una fotógrafa documentalista que ella trabaja temas de género, derechos humanos y que su trabajo ha sido expuesto en varias ciudades del mundo. Y pues Greta, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Pau, y muchísimas gracias a las Warmi por la invitación. Esperemos que podamos charlar rico con la gente que está conectada. Pues claro que sí, es un honor para nosotros tenerte aquí en este espacio virtual. Y bueno, antes de empezar, quiero decirles que mediante la charla se vaya desarrollando, pueden dejarnos las preguntas que quieran al Facebook. Aquí la Greta nos va a estar respondiendo. Así que vamos a empezar hablando de cómo es que vos has empezado en el mundo de la fotografía. Si quisiera que nos cuentes cuáles han sido tus motivaciones, un poco de tu historia para llegar aquí a este camino. Pues ahí está, siempre es una pregunta muy complicada, ¿no? Pero yo creo que he tenido como varias, no sé, o sea, no sé si podría llamarlo propiamente un inicio, pero la realidad es que pues a mí me ha apasionado la foto desde, pues casi que desde siempre. Tuve mi primera cámara cuando tenía como 8 años, que mi mamá me compró una camarita de rollo, una Kodak así chiquitita. Y justo hace unas semanas también platicando en otra charla, les decía que creo que lo mío siempre fue el documental, porque me acuerdo que, bueno, yo tenía 8 años y tengo un hermano menor que le llevo 8 años, y me acuerdo mucho de hacerle fotos cuando estaba así como bebecito, ¿no? Era como la fotógrafa de la familia, yo andaba con mi camarita así para todos lados. Ay, qué lindo. Eh, sí. Y ya después, pues la realidad es que nunca la solté, ¿no? Y ya después, cuando entré a la adolescencia, pues estuve viajando sola mucho tiempo y pues para todos lados llevaba mi cámara, porque me acuerdo mucho también que me gustaba mucho tomar fotos mientras viajaba para que cuando regresara le pudiera contar a mi abuela, ¿no? Ah, mira, y fui acá, hice estos amigos y así, ¿no? Y pues ya la verdad es que, bueno, yo no estudié foto, o al menos no propiamente como una carrera de 4 o 5 años. Yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM, pero fue bien interesante porque mi tesis la hice sobre fotografía, y la hice sobre cómo las fotografías, a través de la difusión en medios internacionales y en Internet, pueden influir en un conflicto internacional. Y entonces mi tesis fue sobre la cárcel militar de Guantánamo y las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Como a través de unas filtraciones que se hacen de cómo estaban trasladando a los presos del Medio Oriente a la cárcel de Guantánamo, pues se empieza a ver como un montón de denuncias sobre violaciones a derechos humanos y así, ¿no? Entonces, pues eso, como que la foto siempre ha estado ahí, ¿no? Y bueno, ya propiamente, bueno, empecé a hacer también, antes de salir de la universidad, empecé a hacer periodismo, pero muchísimos años cubrí la fuente de cultura y hacía periodismo escrito. O sea, a pesar de que yo seguía haciendo fotos, pues, por otro lado y para otras cosas, estuve haciendo periodismo escrito como 5 o 6 años. Y ya en los últimos años que estuve cubriendo la fuente de cultura, pues estuvo pues interesante, porque a la par de que iba a hacer mis reportajes o de que iba a cubrir el espectáculo, lo que sea, pues entonces ya me llevaba también mi cámara, ¿no? Y ya hasta que un día dije, bueno, ya solo voy a hacer fotos. Y en ese solo voy a hacer fotos me decidí también que lo que quería hacer era foto documental, y que específica y particularmente mi interés, pues prioritario dentro de mis proyectos documentales está en contar historias de mujeres, ¿no? Y contar historias sobre la desigualdad y sobre la opresión que vivimos las mujeres, pues, en todos los aspectos de nuestras vidas, ¿no? Quisiera que me hables un poquito más de eso. Yo he ido a una de las charlas de la Greta que ha sido fascinante y claro, ella hablaba de la relación del feminismo y de la fotografía. Vos también estás haciendo una maestría en feminismo, algo así, ¿no? Quisiera que nos hables de eso, de esta parte académica, que también cómo ha influido en tu producción de fotografía. Sí, pues estoy haciendo una maestría en estudios feministas, que ya casi termino, por suerte.
Y sí, sin duda ha sido también algo que me ha marcado muchísimo y que me ha ayudado mucho también a seguir reflexionando sobre lo que hago, sobre cómo lo hago y por qué lo hago. Bueno, incluso antes de entrar a la maestría, a mí me parecía, o sea, siempre me ha parecido muy importante no nada más nombrar la desigualdad en la que vivimos las mujeres, sino también politizarlo, ¿no? O sea, me parece que bueno, todo el tiempo sabemos que las mujeres estamos en una posición desigual, ¿no? Sabemos que las mujeres ganamos menos que los hombres, sabemos que las mujeres nos contratan menos que a los hombres. Hay un montón de situaciones que creo que se han evidenciado muchísimo, pero creo que también dentro del movimiento feminista y particularmente hoy día con el auge del internet, la marea verde en Latinoamérica, o sea, creo que están pasando un montón de cosas, pero creo que también nos hace mucha falta seguir politizando, ¿no? Y seguir reflexionando de manera más profunda, pero sobre todo también desde la colectividad de nuestras experiencias como mujeres, cómo podemos generar espacios, cómo podemos generar dinámicas o cómo podemos generar, en nuestro caso, como mujeres fotógrafas, productos artísticos que puedan abonar y que puedan contribuir a la transformación de la condición social en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ha sido también una parte muy importante de ir compaginando un poco mis reflexiones a través de mi quehacer como fotógrafa, pero también relacionándola mucho con la teoría feminista y no nada más enunciar o citar la teoría, sino más bien pues seguir viendo cómo voy también generando, bueno, que es algo que también platicaba el otro día con otra colega, que creo que de las cosas como muy fascinantes, pero también muy bondadosas que tiene hacer documentalismo, es que se puede generar conocimiento, ¿no? O sea, hacer documental no nada más es salir y hacer fotos todos los días, es ponerte a investigar, es hacer un montón de chamba también de escritorio, ¿no? Es ponerte a entrevistar a un montón de personas, o al menos así es un poco como yo trabajo, ¿no? O sea, hago una investigación muy profunda, hago también una labor de pre-reporteo, de ver qué se ha dicho, hacer un estado del arte, cómo se ha abordado el tema, ¿no? Como un montón de cosas que implican también hacer mucha investigación, Investigación de y tal forma. Sí, 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 o sea, de tal forma que yo pueda también contribuir con un análisis situado, ¿no? Del contexto particular en el que estoy trabajando con esas mujeres también muy particulares con las que estoy trabajando, ¿no? Porque creo que también uno de los grandes eh, motivos, por así decirlo, del por qué enfrentamos tanta violencia a las mujeres ha sido por esta insistencia que también ha permeado al mundo de la fotografía de construir sujetas universales, ¿no? Porque todas las mujeres somos así, porque todas las mujeres debemos responder a esos cánones, todas las mujeres tenemos, ¿no? ¿Qué es ser buena madre? ¿Qué es ser buena hermana? ¿Qué es ser bueno? O sea, es centrar también en un universalismo como que todas ya conocemos, y sin embargo creo que también algo que tiene algo muy rico que yo he encontrado dentro de mis proyectos documentales es que cuando voy y trabajo con un grupo de mujeres muy específico, esa realidad es específica de ellas en ese lugar y en ese contexto, ¿no? total. ¿Sabes? Quisiera que mientras vayamos hablando, nos vayas mostrando alguno de estos proyectos. Por ejemplo, a mí me parece hermoso este proyecto que tienes, el de parteras, y quisiera que nos cuentes cómo es que llegas ahí, cómo es que llegas a ese lugar, cómo es que tú te decides para documentar cierto tema o cierto otro, cómo es que tú eliges estos temas y estos grupos de mujeres. Pues sí, les voy mostrando un poquito, a ver, voy a compartir mi pantalla, creo que ahí ya se ve, ¿no? Ujú, sí, perfecto. Bueno, les voy a mostrar el Instagram porque tengo un Instagram para este proyecto de que justo se llama Parteras Urbanas. Y bueno, este fue un proyecto que inició hace 3 años, de hecho, o más bien, me tardé casi 3 años en realizarlo, entre pues esto, ¿no? Como la parte de la investigación, de la toma de las fotografías, de hablar con las mujeres para que me dieran permiso de incluirlas en el proyecto, ¿no? De entrevistar a las parteras. Y surge justo en el momento en el que yo decido irme de lleno a la fotografía documental. Fue prácticamente mi primer proyecto de largo aliento, digo, no de largo de 20 años, pero sí de 3, que en estos tiempos de internet ya es un montón. Y surge a través de, sí, a través de platicar con una gran amiga, bueno, una de las parteras
que aparece en las fotos, que de hecho está aquí, en esta, a la izquierda de mi pantalla, está Hannah. Bueno, ella es una amiga de hace muchísimos años, pero estuvo bien interesante porque hubo un momento en donde nos perdimos totalmente la pista, y entonces como pensando en un proyecto interesante para desarrollar desde la fotografía documental, me acordé de Hannah y la busqué y le pedí una reunión y estuvimos platicando, le hice una entrevista súper extensa y me llamó mucho la atención todo lo que ella me platicaba sobre lo que implicaba la atención al parto para las mujeres en la Ciudad de México desde el modelo de partería. Me llamó mucho la atención como muchos de los mitos que me contaban, ¿no? Como dentro de los hospitales las mujeres en México sufren muchísima violencia obstétrica. Y en el camino de realizar este proyecto fui descubriendo muchísimas cosas, pues muy interesantes, pero también muy dolorosas, ¿no? Haciendo la investigación, encontré que, por ejemplo, México es uno de los países en el mundo con una tasa de cesáreas altísima, muy por encima de los índices recomendados de la Organización Mundial de la Salud. ¿No? Lo recomendado por la OMS es que los países mantengan una tasa de cesárea menor al 30% y la de México es casi de la mitad, ¿no? O sea, casi la mitad de los partos en México suceden por cesárea. Wow. Y esto tiene que ver pues con políticas súper pues capitalistas de los hospitales, ¿no? También pues, de no querer esperar, ¿no? De que en la escuela de medicina o en la escuela de obstetricia pues muchas veces no les enseñan a atender un parto fisiológico. Y tiene que ver también pues con esto que platicábamos al inicio, ¿no? De una universalización, de una insistencia de universalizar los procesos de las mujeres y de querer asentar en un libro cómo tiene, paso 1 para atender el parto, paso 2, y la realidad es que el parto es lo que es y dura lo que tiene que durar y sucede como tiene que suceder, ¿no? O sea, documentando este proyecto pude atestiguar algo de lo que me hablaban mucho las parteras mientras platicaba con ellas y que tiene que ver con que pues cada parto es diferente, ¿no? Y cada proceso es súper diferente y cada mujer toma el tiempo que tiene que tomar. Y a veces yo llegaba a los partos y las mujeres parían en 40 minutos y hubo veces que yo salí de mi casa y no regresé en 3 días, pues porque no nacían los bebés, ¿no? O sea, y ni modo, Wow. ¿no? Y es bien interesante y fue bien bonito, pero también muy esperanzador ver que las parteras pues son mujeres que están trabajando todo el tiempo para que las mujeres tengan una atención digna, ¿no? Para que se respeten los derechos de las mujeres a parir y a ejercer su maternidad. Pero sobre todo fue muy interesante ver cómo ellas tenían una manera de proveerles la atención tan delicada, pero sobre todo tan preocupadas por darles toda la información necesaria para que ellas tomaran decisiones conscientes e informadas dentro de sus procesos de parto, ¿no? O sea, no como muchas de las mujeres que entrevisté que parieron con las parteras me decían que llegaron con las parteras porque habían sufrido mucha violencia obstétrica en un hospital cuando tuvieron a su primer hija o hijo, ¿no? Y me contaron historias súper dolorosas, ¿no? De que, por ejemplo, pues les hicieron una cesárea y ni siquiera les dijeron por qué les iban a hacer la cesárea, ¿no? Porque, pues, ya sabes, ¿no? Clásico del hospital es que te estás tardando mucho, este parto no está avanzando bien, que cuando ya les realizaron la cesárea se llevaron a sus bebés muchísimas horas antes de que los pudieran ver cuando no estaba pasando nada raro, ni estaban teniendo ninguna anomalía al nacer, ¿no? O sea, un montón de situaciones que les genera también mucho trauma al momento de parir dentro de los hospitales y que entonces ellas deciden ser madres nuevamente y dicen, ya no voy a pasar por eso y así es como llegan con las parteras, ¿no? Algo que también me Claro, parecía muy... como trato también, ¿no? Cómo tratan en los hospitales a la gente, ese trato tan frío de los médicos. Sí, y porque también fue muy interesante darme cuenta que, de nuevo, ¿no? Enmarcándolo en un enfoque de género y con un enfoque feminista, pues me di cuenta de que el modelo médico y particularmente la obstetricia, pues son prácticas que han colonizado los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y son prácticas en donde se ejerce mucha violencia y sobre todo en donde pues el médico es la autoridad máxima absoluta y las mujeres pues como siempre hemos sido un cero a la izquierda, pues solamente somos cosas que entran al quirófano, se le saca el bebé y la que sigue y pues al final esa es nuestra función natural y máxima en este mundo, ¿no? Solo venir a reproducir a la humanidad y no tienen por qué preguntarnos ni consultarnos nada al momento de pues realizar alguna práctica en nuestro cuerpo, ¿no?
Y también pues fue muy interesante, o al menos a mí me pareció un enfoque muy interesante, porque bueno, tú que ya has estado algunos meses aquí, Pao, no sé si suceda lo mismo en Bolivia, pero al menos aquí en México se tiene una percepción generalizada de que las mujeres que se atienden con una partera son o mujeres pobres o mujeres que no tienen acceso a un hospital, ¿no? Por ejemplo, mujeres que viven en comunidades muy alejadas de un hospital. Entonces se percibe que la atención de la partería existe cuando hay una carencia de los servicios médicos, pues como los conocemos hoy día, ¿no? De la medicina alópata. Y sin Claro. embargo me pareció muy interesante ver cómo, pues no, o sea, o al menos no debería de seguirse percibiendo así la partería. Y uno de los planteamientos que yo hago con este proyecto de parteras urbanas es que las parteras son fundamentales para la atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres durante toda nuestra vida, desde que empezamos a menstruar hasta que llegamos a la menopausia, ¿no? Porque esto también fue algo interesante que aprendí con ellas, que no solo atienden partos, sino que también proveen todo tipo de servicios ginecológicos a las mujeres, pues porque al final esta es una práctica que ancestralmente se ha ido pasando y se ha ido compartiendo de mujeres a mujeres por muchas generaciones, y han sido las parteras quienes han acompañado esos procesos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues también algo que me parecía bien interesante es cómo se insiste en que si las mujeres paren en casa se van a morir, o que si los bebés nacen en casa se van a morir. Y entonces yo pienso, ¿cuántos hospitales? Y lo estamos viendo hoy día con la pandemia, ¿no? Yo creo que la pandemia es el ejemplo clarísimo de cómo está totalmente colapsado el sistema de salud y cómo hay muchísimas personas en el mundo que viven en situaciones de pobreza y que no pueden acceder a una atención hospitalaria, y sin embargo el mundo está sobrepoblado. Es decir, las mujeres no se mueren solo por parir. La realidad es que sí hay algunos padecimientos en donde las mujeres corren un riesgo al momento de presentar un embarazo, y por eso es maravilloso que sí exista también la medicina alópata y que exista la obstetricia, porque la realidad es que sí es efectiva y sí salva vidas, pero una mujer sana que presenta un embarazo sano se puede atender perfectamente con una partera, puede parir en casa, y también ha sido muy interesante descubrir en el camino con ellas, con las parteras, con las mujeres, que ya hay también todo un movimiento de mujeres que están haciendo mucha incidencia política porque parir en casa sea un derecho, y sobre todo también viéndolo como un acto político de recuperar los espacios en donde nosotras decidimos sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y que tiene que ver también con una postura feminista que, al igual que el aborto, así como yo decido abortar por las razones que sea y nadie tiene por qué preguntarme por qué quiero abortar, pues yo también puedo decidir parir en mi casa, ¿no? Rodeada de mis amigas, en mi cuarto, con una tina, ¿no? Con mis reglas y en mi territorio en donde yo tomo las decisiones sobre mi cuerpo. Total. Me acuerdo que en la charla en la que estuve, donde vi por primera vez tu trabajo, vos hablabas que también estas fotos mostraban una mujer sosteniendo una mujer, ¿no? Y que también tu trabajo tenía que ver con eso, ¿no? Con esta relación entre mujeres apoyándose. No sé si es que nos puedes mostrar esa foto y algunas otras más del proyecto. Y creo que esas están acá. Sí, esto fue también algo interesante y que creo que aquí viene un poco como la parte de creo que de un poco también lo que ha contribuido a definir el trabajo que hago, eh, y en donde yo abiertamente, o sea, que esto también es importante, ¿no? Yo nunca he tenido ningún reparo en enunciarme como una fotógrafa feminista, y no nada más yo como una mujer que practica el feminismo, sino como una fotógrafa que trabaja temas con enfoque feminista y en donde justo eso se mira también en sus fotografías, ¿no? Entonces, ya al momento de sentarme a editar el proyecto y de realizar un proceso curatorial que si bien hice yo, la realidad es que me ayudaron pues varias personas, colegas y amigas y amigos fotógrafos y fotógrafas, también algunas amigas y amigos editores a quienes les mostré el trabajo varias veces, ¿no? Era bien interesante cómo dentro de lo que ellas y ellos veían, había cosas que para mí eran súper importantes, y que en ese diálogo de explicarles un poco el por qué, como que también ya decían, ay, no manches, sí es cierto, ¿no? Entonces justo una de las, ay, a ver, dame chance de mover esto un poco porque yo no veo bien. Una de las fotos que
que me parece que son muy emblemáticas en ese sentido y que retratan mucho eso es esta, por ejemplo, y otra, y esta foto que sigue también del parto de Ángela, que vienen juntas en la serie, y que, por ejemplo, es bien interesante porque cuando yo mostraba estas fotografías sí llamaban la atención porque al final son fotos fuertes, ¿no? También donde Ángela está haciendo expresiones pues de justo, de una mujer que está pariendo y que está atravesando por muchísimo dolor, pero que yo les decía, por ejemplo, que estas fotos era muy difícil que las viéramos en un hospital, ¿no? O sea, no vamos a ver una foto de un hospital de un gine abrazando hacia una mujer, porque la realidad es que muchos de los partos que suceden en los hospitales, pues sí replican este modelo hollywoodense en donde las mujeres están acostadas, ¿no? Y los médicos están acá cómodamente mirando y dando instrucciones de qué es lo que tiene que hacer. Y fue también interesante ver cómo durante la curaduría de las fotos que iban a quedar finalmente para el proyecto, también había algunas que, si bien no parecían fuertes ni impactantes, para mí al menos eran fundamentales para contar la historia de principio a fin, porque hay fotos en donde las parteras, por ejemplo, aparecen agachadas y contorsionadas, ¿no? Es muy común, a diferencia de lo que se ve en las películas hollywoodenses, que las mujeres paran sentadas o en cuclillas. O sea, la realidad es que en este trabajo de parteras urbanas se logra ver también eso, que las mujeres paren pues como se les da la gana parir, ¿no? Pero yo la mayoría de los partos que vi fue sentadas en una silla de partos, que es una silla que tiene una abertura para que pueda salir el bebé, pero también para que las parteras puedan estar revisando visualmente, que esto también es importante, no contactos, ni tampoco contactos sin preguntarles a las mujeres, o sea, tactos no consentidos, como también se hacen mucho en los hospitales, sino visualmente ir viendo cómo van dilatando las mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, hay fotos en donde las parteras están totalmente contorsionadas, así asomándose a ver si si ya están coronando los bebés. Y esas fotos yo las peleé mucho durante este proceso curatorial porque yo les decía, es que esa foto tampoco la vamos a ver nunca en un hospital, ¿no? O sea, en el hospital la cama se levanta a la altura del médico o del gine o de la gine, ¿no? Lo importante es que ella o él esté cómodo porque ella o él es la persona importante máxima a quien le tenemos que agradecer que esté atendiendo a las mujeres. Y las parteras tienen muy claro que las mujeres van en el centro y que las importantes durante el proceso de parto son las mujeres y que son ellas las que tienen que estar cómodas porque es su parto, ¿no? Y fue su decisión para ir en casa y con ellas acompañándolas. Y es también importante que eso se respete, ¿no? Entonces sí, va un poco por ahí, Pau. Wow, qué hermoso. Y cuánta diferencia, ¿no? Mucho más humano lo otro. Sí, Totalmente. muy bien. Contanos de otros proyectos que tengas y pues eso, quisiera que me digas cuál crees que es la esencia de tu lenguaje fotográfico. Mm, pues otro que me gustaría mostrarles un poco es uno que hice también, me llevó un par de años hacerlo, bueno, un par de veces que estuve regresando al Istmo, y este se llama Semana Santa entre Mujeres. Y es más bien un ensayo porque tampoco, o sea, este no es tampoco como un proyecto documental, o sea, es un ensayo muy breve, pero que para mí en lo personal significó mucho también por la relación que pude generar con las mujeres que me permitieron tomarles fotos. Y fue además bien bonito porque a diferencia de los otros proyectos documentales que tengo, este ensayo surgió pues de yo estar ahí como viendo qué pasaba y dije, no manches, aquí hay algo interesante, ¿no? Porque generalmente mi proceso creativo es más, o sea, mis proyectos surgen más bien de reflexiones que tengo, ¿no? Como que le empiezo a dar muchas vueltas a las cosas. Y a diferencia de otras, creo que también cada persona fotógrafa tiene su propio proceso, pero tengo muchos amigos y amigas que más bien sus proyectos surgen pues porque estuvieron haciendo fotos y dijeron, ay, aquí hay algo chido, ¿no? O sea, más bien como ya en la práctica y en el terreno. Y yo no, o sea, mi proceso no va por ahí, sin embargo, este sí surgió un poco así, porque yo estaba en el Istmo haciendo un reportaje totalmente alejado de las mujeres y de la Semana Santa, pero pues ya estando ahí, pues era Semana Santa y había varias como eventos y festividades religiosas y estuvimos yendo con algunas amigas y amigos fotógrafos. Y fue bien interesante porque después de mucho tiempo de estar observando cómo se llevaban a cabo estos rituales y cómo era que
que avanzaba pues como los días santos en las iglesias de Santo Domingo Tehuantepec, pues me fui dando cuenta que tras bambalinas ocurrían un montón de cosas que no era la nota o que no era lo importante para las personas que iban a las iglesias, ¿no? Y entonces estuve viendo cómo, al igual que en la casa, las mujeres en los espacios religiosos, que además fungen también un papel muy importante dentro de lo comunitario, porque en el Istmo de Tehuantepec todavía resisten mucho los pueblos indígenas, que además es algo maravilloso de poder observar y de poder aprender de ellas y de ellos. Y entonces, pues me di cuenta que había un sincretismo súper interesante entre la religión católica y todas estas prácticas que fueron utilizadas para colonizar a los pueblos aquí en Latinoamérica, en México y en el Istmo, y una mezcla también con las prácticas que ellos ya tenían como cultura zapoteca, ¿no? De que les han compartido y les han pasado sus ancestras, sus ancestros, sus abuelas, abuelos, ¿no? Y cómo en medio de todas esas prácticas y de todo ese sincretismo, los rituales de Semana Santa no podían suceder si las mujeres no estaban sosteniendo toda esa reproducción igual que en las casas. ¿Quiénes se hacen unas comilonas enormes en las iglesias, ¿no? Invitan a todo el barrio a que venga a las oraciones y a que venga las mandas, todo, o sea, prácticas muy comunes que hemos visto un montón de veces dentro de los reportajes y los proyectos relacionados con la Semana Santa. Sin embargo, yo quería retratar eso, ¿no? ¿Quiénes son las que están sosteniendo? ¿Quiénes son las que están cocinando? ¿Quiénes son las que están limpiando la iglesia? ¿Quiénes están vistiendo a los santos? ¿Quiénes están organizando a la comunidad, no? Y son las mujeres, ¿no? Entonces yo decía, es que si ellas no están haciendo todo lo que están haciendo, pues ninguna de estas prácticas podrían seguirse sosteniendo. Y ninguna de estas prácticas y nada de toda esta cultura tan rica y tan visual y tan maravillosa que sigue perpetrando como todos estos discursos y prácticas de comunalidad y de comunidad y del tequio y de la reciprocidad y todas estas cosas tan bonitas que me compartían las mujeres cuando platicaba con ellas. Nada de esto puede suceder si las mujeres no están haciendo todo este trabajo doméstico y todo este trabajo de cuidados, incluso dentro de las festividades de la Semana Santa, ¿no? Entonces estuve platicando con ellas, me dejaron meterme hasta la cocina, ¿no? Que también era bien chistoso porque ya estando yo ahí cuando estaban cocinando y estaban chismeando y platicándome y les llamaba mucho la atención así, pero pues ¿por qué vienes a hacer fotos si esto lo hacemos siempre, no? Yo les decía, pues es que por eso, porque me parece súper importante porque ustedes lo hacen siempre, pero si ustedes no lo hacen, esto no pasa, ¿no? Y si ustedes no se organizan y se ponen a cocinar y traen a la comadre y se divierten también en todo esto que hacen, o sea, esto no seguiría sucediendo. Y entonces, pues la Semana Santa, pues simplemente no sería la Semana Santa, ¿no? Y me parece también interesante porque, pues a pesar de que son las mujeres quienes están sosteniendo, pues no deja de llamar la atención que dentro de la religión católica, al igual que en otras religiones del mundo, pues quienes menos toman decisiones y quienes nunca poseen una posición de liderazgo, pues son las mujeres, ¿no? Entonces esa era la historia que yo quería contar, como en medio de todo esto, o sea, hay momentos también muy emblemáticos como esta foto que estoy pasando justo en este momento, en donde los señores de la comunidad pues llegan solamente justo a lo que te decía, ¿no? Solo a la ceremonia y solo a los momentos solemnes, a recibir la comida y a ser como el centro de la ceremonia. Y sin embargo también, pues yo a través de mis fotos y a través de cómo pienso también el contar la historia, pues un poco también por eso como que intenciono ciertas tomas o ciertos ángulos en donde el centro está en ellas, porque ellas son las importantes de la historia, ¿no? Y creo que esto también responde un poco a la pregunta que me hacías de cuál es un poco como el giro o el enfoque de mi trabajo, es ponernos a nosotras en el centro, porque creo que también una de las reflexiones que he tenido muy profundamente en los últimos años es que las mujeres, y esto no lo digo yo, ¿no? Lo dice también la literatura y lo hemos visto en un montón de espacios, pues hemos sido borradas de la historia, ¿no? Y se cuentan las historias y nosotras nunca aparecemos, ¿no? Y entonces no caemos en cuenta que todo eso no podría suceder si no hubiera habido un montón de mujeres haciendo un montón de trabajo del cual no se está hablando, al cual no se está mirando y no se está visibilizando pues a través del arte y a través de la fotografía, ¿no?
Pues qué hermoso, qué valioso y además qué inspirador justamente eso, ¿no? Que tu labor como fotógrafa sea visibilizar este lugar tan importante de nosotras las mujeres en distintos ámbitos, ¿no? De la vida misma, ¿no? Está súper lindo. Y Greta, contanos, en todo este tiempo que tú eres fotógrafa, ¿cuál has sentido que ha sido tu mayor reto fotográfico? Mm, Pues no sé si propiamente llamarlo mi mayor reto, porque pues a mí me encanta lo que hago y lo disfruto muchísimo. Digo, claro que ha habido retos, ¿no? O sea, al final, si tuviera que enlistar algunas cosas, y esto es algo que también me gusta mucho compartir en las charlas, sobre todo también para compartirlo con otras mujeres que hacen fotografía, creo que uno de los mayores retos es colocar los temas que hablan sobre las mujeres en un mundo y en un país en donde a nadie le importan las mujeres, ¿no? O sea, parece cualquier cosa y el otro día platicando también con algunos colegas me decían, ay, no, ya, pero es que las mujeres están en todos lados ya y las historias de las mujeres, y no, la realidad es que no. Y tampoco lo digo yo, ahí están los números, ¿no? Si seguimos, así, si hacemos ahorita una tabla y vaciamos a todas las personas fotógrafas que hay en el mundo, a pesar de que sí ya hay muchas mujeres haciendo fotos, seguimos siendo menos. Y no nada más seguimos siendo menos, sino que si hacemos una lista, por ejemplo, de personas que están tomando decisiones dentro de la industria de la fotografía, bueno, o sea, mujeres editoras, mujeres directoras de medios de cosas en México simplemente, creo que, digo, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que en México no hay un solo medio de comunicación que esté dirigido por una mujer. Sí ha habido mujeres editoras, han sido poquísimas. Sí hay mujeres editoras, pero de secciones de moda o de secciones de cultura, pero no hay, ha habido muy pocas mujeres editoras que están dirigiendo, por ejemplo, secciones de política, incluso las secciones de fotografía muy pocas veces son dirigidas por mujeres, ¿no? Entonces, me parece que poniendo eso, sentando ese precedente, pues también ha resultado pues un gran reto elaborar y redactar proyectos en donde yo pueda compartir y yo pueda comunicar por qué es importante contar esta historia, ¿no? ¿Por qué es importante seguir visibilizando la violencia contra las mujeres? ¿Por qué es importante hablar de estos temas a pesar de que parecen cosas que, ay, bueno, ya las mujeres están en todos lados, ¿no? No, la realidad es que no, y la realidad es que a pesar de que se pueda percibir eso, algo que también yo sostengo y he sido muy crítica al respecto, es que pues a pesar de que sí, ya es verdad que más o menos se cuentan un poco más de historias sobre mujeres y quiénes están contando esas historias, ¿no? Porque si sigue siendo un hombre blanco heterosexual del norte global que viene a contar una historia, ¿cuántas veces no ha pasado? Y tú lo has de haber escuchado un montón de veces en Bolivia, Pau, ¿no? Como vas a la comunidad y te dicen las señoras de la comunidad, no, pues sí, es que vino el Henry y nos dijo, y pues ya vi las fotos y eso que dijo, eso no es cierto, yo nunca le dije eso, ¿no? O sea, porque se inventan además historias, ¿no? Porque las mujeres hemos sido construidas bajo la mirada y el deseo masculino, quién sabe qué cosa contaron por allá, pero que no era realmente y no era pues genuinamente la realidad que estaban atravesando esas mujeres y las razones por las cuales ellas estaban también tomando ciertas decisiones, ¿no? Algo que también para mí ha representado un reto tiene que ver con cómo cuento historias de mujeres reconociendo que son sujetas de derecho y no nada más retratándolas como eternas víctimas, ¿no? Porque yo sí creo que las mujeres somos víctimas, ¿no? Y sí creo que en la medida en la que atraviesa también la colonialidad, el racismo, el clasismo y un montón de otras opresiones, las mujeres van a ser víctimas de un montón de situaciones. Sin embargo, eso no les quita que también sean sujetas de derechos y eso no les quita que también sean mujeres que toman decisiones y que además son conscientes de la realidad en la que viven y que entienden perfecto cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces también estoy como muy negada a ir por la vida con tengo la verdad absoluta y algo que yo también siempre he compartido en este tipo de espacios porque además es algo que reconozco y valoro muchísimo, es que aprendo muchísimo de las mujeres que han aceptado trabajar conmigo, ¿no? O sea, la verdad es que estos proyectos no los hago yo sola, sino que los construimos en colectivo y para muestra, pues justo, ¿no? Este proyecto, por ejemplo, de parteras urbanas, en el cual, bueno, también tú tuviste la oportunidad de estar un poco siguiendo de cerca porque de repente platicábamos y yo te contaba de todo el drama, pero en marzo pasado
tuve la primera exposición de este proyecto, y algo que yo tenía bien claro, y creo que también ha sido parte de los retos, tiene que ver con cómo le doy salida a mis proyectos, y que no sea nada más yo parada con las fotos colgadas en la pared de fondo y ya, ¿no? Porque pues, ¿y luego qué? Ya yo me voy a mi casa, pues, pero pues, ¿y luego qué? ¿No? O sea, al menos yo tengo claro que el por qué estoy haciendo las cosas no es para tener la satisfacción de tener la foto colgada en una pared, porque pues yo tengo mi casa y aquí en mi casa tengo muchas fotos colgadas en mi pared, ¿no? Sin embargo, yo tengo claro que una de las razones por las que yo hago fotografía documental y cuento historias de mujeres es para que otras mujeres se miren en mis fotos y para invitar a las mujeres a que ellas sean quien cuenten su historia acompañadas de mis fotos y que compartan sus experiencias a otras mujeres para poder abonar a una transformación dentro de las comunidades en las que estamos trabajando, ¿no? O sea, para mí fue súper importante en la noche de inauguración de Parteras, pues trabajar de la mano con las parteras, ¿no? Invitar a las mujeres que aparecían en las fotos y que ellas contaran de qué iba el parto, ¿no? O sea, no estar yo con el micrófono diciendo, sí, bueno, aquí está Cintia, sino que viniera Cintia, que Cintia contara qué implicó parir en casa 2 veces, ¿no? Que Cintia viniera y contara por qué para ella es importante, por qué para ella es político parir en casa, que viniera Hanna, la partera, a decirle y a contarle a la gente toda la discriminación que ella enfrenta por el hecho de ser partera, ¿no? Porque esa es otra de las situaciones que también ha sido muy importante visibilizar con este proyecto, ¿no? Que las parteras son discriminadas por el sistema médico, por las instituciones de salud aquí en México, y ha habido ocasiones y casos documentados también por las parteras, igual no es algo que yo me esté inventando, en donde si algo se complica en el parto, porque esa es la realidad, no sé, hay un límite también en el modelo de atención de partería y que ellas lo reconocen y lo conocen perfectamente, y cuando es momento de trasladar a un hospital, les ha pasado que cuando llegan al hospital no quieren recibir a las mujeres, porque pues para qué andas de hippie atendiéndote con partera, ¿no? Cosa que también es una violación de derechos a las mujeres, ¿no? Por el hecho de negarles una atención a la salud, pero también un acto de mucha discriminación contra las parteras, porque ellas tienen el derecho también de acompañar a las mujeres en estos procesos de parto en casa que ellas deciden tener, ¿no? Entonces, pues eso, creo que los retos son constantes, pero la verdad es que también ha sido muy bonito saberlos sortear y sobre todo llevarme muchas satisfacciones de eso, ¿no? De trabajar en colectivo y de fomentar también espacios de debate y de educación a través de mis fotografías en donde podamos entre todas platicar y entre todas reflexionar y entre todas decirnos si es cierto o no es cierto, y no por eso dejar de ser amigas, sino por eso pues salir de ahí con ganas de seguir platicando muchísimas otras cosas, ¿no? Pues qué importante. Me encanta esto ah, que las mujeres con las que trabajas no sean simplemente tus sujetas fotografiadas, ¿no? Sino que sean parte activa de todo el proyecto y que después haya otra etapa de interacción con el resto de la gente que se vaya a identificar en estas fotos. Me parece eso bellísimo. Ahora, Greta, hablamos de tus influencias, ¿no? ¿Qué crees que te ha marcado como fotógrafa? ¿Qué ha sido para ti súper importante? No sé si es que han habido otras fotógrafas, fotógrafos, artistas, libros que hayan sido decisivos para ser la Greta fotógrafa que eres hoy en día. Pues yo creo que, o sea, algo que es indudable O es alguna que mis experiencia, tal grandes, vez, sí. sí, sí, yo creo que algo que es indudable y que también me gusta mucho reconocer abiertamente porque creo que también es una manera de agradecer y de hacer un poco de ser recíproca también con ellas es, pues, pues sí, no negar que quienes más me han enseñado y de quienes más he aprendido, sobre todo con estas reflexiones que les voy compartiendo en esta charla, pues han sido mujeres fotógrafas, ¿no? Y mujeres editoras, y mujeres periodistas, ¿no? Como mujeres que también en algún momento de su quehacer, pues tuvieron un malestar de decir, ¿y yo por qué voy a hacer eso, no? O ¿y yo por qué voy a replicar estas prácticas? O ¿y yo por qué voy a ir por la vida haciendo estas cosas, ¿no? Y ha sido sin duda ellas mis grandes maestras y con quienes me he atrevido también a cuestionar muchas cosas de nuestra práctica dentro del fotoperiodismo, dentro de la foto documental. Y una de ellas es Frida Hartz, que Frida
pues es una fotoperiodista con una trayectoria súper importante aquí en México y fue una de las primeras mujeres que ocupó un puesto como editora de un departamento de fotografía. Ella fue casi 10 años, creo, editora de La Jornada. Entonces, pues con ella llevo ya algún tiempo de que hemos entablado una amistad súper bonita, pero sobre todo también, pues eso, ¿no? Como una necesidad constante que tenemos las dos de platicar sobre foto y siempre que tengo algo nuevo corro a enseñárselo a ella y a preguntarle qué piensa, ¿no? Cómo me puede ayudar a mejorarlo. O sea, me gusta mucho escucharla porque Frida también tiene una postura pues abiertamente pues enmarcada en trabajar también con enfoque de género, ¿no? Y en trabajar también para visibilizar historias de las mujeres, pero sobre todo también ella tiene una postura pues muy empática de trabajar con la gente, ¿no? Y esto lo he platicado con muchas colegas y a lo mejor tú también tienes un montón de historias así de cuando hemos tomado clases o talleres de foto. O sea, ¿cuántos señoros fotógrafos no van por la vida diciéndonos que pues las mejores fotos se roban y que nunca hay que hablar con la gente y que tú solo tienes que andar por ahí medio de incógnito, ¿no? Y yo no creo en esas cosas. A mí me parece súper ridículo andar por la vida haciendo fotos y no platicar con la gente, porque creo que en la medida en la que seguimos insistiendo en esas prácticas, pues estamos contando historias que nos estamos inventando, ¿no? Y que yo creo que se súper vale para otras corrientes en la fotografía, ¿no? Para mí que hago documental es, o sea, algo que simplemente no puede suceder. O sea, yo no puedo ir por la vida diciendo que hago documental y nunca hablar con la gente, ¿no? Y hay montones de historias, ¿no? Por ejemplo, de fotógrafas, de fotógrafos que dicen, no, pues sí, yo pasé meses con la casa de no sé quién y pues nunca nos hablamos, ¿no? Porque yo era una pared más. Pues no, qué poco humano eso, no, qué horror. Exacto. Y que al final está bien interesante porque son, o sea, si ahorita nos metemos a una escuela de periodismo, hay un montón de señoros dando clases y insistiendo en estos discursos, ¿no? O insistiendo también en la supuesta objetividad, que es algo en lo que yo tampoco creo, ¿no? Sí. Yo desde mi postura feminista, yo creo que yo hago fotos desde mi subjetividad como fotógrafa y como mujer, porque no me puedo disociar de lo que soy y del mundo que conozco y de mis posturas y mis teorías del mundo a la hora de hacer foto, ¿no? O sea, creo que también esto es, o al menos yo personalmente creo que también es algo que nos han vendido y que es ficción, ¿no? Como retratar una realidad súper objetiva, o sea, no. O sea, No, no. y lo decía también ahorita con esta foto del Istmo, ¿no? O sea, yo me pude haber puesto del otro lado y poner a los varones que estaban en esa ceremonia como los máximos señoros que llegaron a inaugurar la fiesta, y no, decidí ponerme del otro lado porque las personas a las que estaba retratando eran las mujeres que están sosteniendo esa festividad y porque ellas eran las protagonistas de esa historia, ¿no? Entonces, pues eso, creo que Frida también me ha enseñado mucho sobre esto, ¿no? Cómo seguir reflexionando sobre eso y cómo insistir en siempre ser empática con las mujeres que me permiten hacerles fotos y contar sus historias. Y otra gran maestra que la admiro muchísimo y le tengo muchísimo cariño es Cristina García Rodero, que es una documentalista española. Y pues he tenido la fortuna y la oportunidad de trabajar con ella y de ir juntas a hacer foto, ¿no? Y la verdad es que algo que yo le admiro mucho a Cristina es también esta nobleza y esta empatía con la que se acerca a las personas, ¿no? O sea, ver trabajar a Cristina, o sea, la verdad es que yo conocía su trabajo y lo amaba y lo admiraba, pero cuando la vi trabajar, dije, claro, o sea, pues es que no hay otra manera de hacer estas fotos, ¿no? O sea, justo preocupándote genuinamente por la gente a la que le estás haciendo la foto, ¿no? Y acercarte con ellos y mirar y conocer y no nada más estar de nuevo, ¿no? Como este extraño que va y que se mete, quién sabe cómo, quién sabe en dónde, o esta persona que insiste a lo mejor en obligarlos a hacer cosas, o sea, la manera en la que va Cristina por la vida y por el mundo haciendo sus fotos es súper natural, súper empática, y es algo que yo aprendí mucho también de ella, ¿no? Como a pesar de que tengo una personalidad súper extrovertida, pues es bien chistoso porque cuando empecé a ver fotos, a hacer fotos como que me costaba un poco hacer, o sea, como que siento que no es lo mismo acercarte con la gente para cotorrear allá con una cámara en la mano, ¿no? O sea, como que sí también la gente se queda así de Vale. como, ¿qué onda, no? Y la Sí, verdad pues es que como yo es aprendí mucho eso. intimidante, porque es intimidante estar frente a una cámara, entonces a mí igual me genera un poco de cosas, eso es, cuando voy a poner a una persona delante del lente y la persona se siente incómoda, yo también medio que me incomodo y que creo que cuando trabajas con gente tienes que lograr eso, ¿no? Tratar de eso, de que se sientan cómodos. Claro.
Sí, y algo, por ejemplo, que yo hago es que, digo, a reserva de que sea, no sé, una fiesta o algo así, o sea, si es un proyecto documental, yo nunca llego con la cámara en la primera visita, ¿no? O sea, yo tengo un poco como, pues es parte de mis políticas de trabajo, porque justo me gusta mucho generar esta relación con, con las mujeres que me permiten hacerles fotos de, de demostrarles un interés genuino por escucharlas y por conocerlas y de platicar y de dialogar y de ver cómo podemos ir construyendo el proyecto juntas y no nada más yo llegar con mi cámara y empezar a tirar, 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 ¿no? O sea, porque pues al final a mí me interesa mucho conocerlas, a mí me interesa mucho escucharlas, entonces algo que también he aprendido en la práctica es que es muchísimo mejor y más valioso pues, llegar sin la cámara y ya después pues la iré trayendo y la iré sacando en la medida en la que yo lo crea conveniente y en la medida en la que también ellas se sientan cómodas, porque esta es otra, ¿no? O sea, algo que también yo tengo prohibido con mi trabajo es no preguntarles cosas y no pedirles su consentimiento para hacer cosas, porque creo que todas las mujeres al 100% y la que me diga que no está mintiendo, tenemos la experiencia de que hayan hecho algo con nosotras y nadie nos haya preguntado, ¿no? Desde tocarnos, desde gritarnos alguna obscenidad en la calle, o sea, y así nos podemos ir con un millón de historias, ¿no? Entonces yo como fotógrafa y como mujer feminista que practica además el feminismo, tengo prohibido y negado hacer algo sin preguntarles antes y sin pedirles su consentimiento. Y creo que es algo que si bien no desde una postura feminista, pero sí desde una postura pues muy humana y muy empática de trabajar, es algo que aprendí mucho de Cristina, ¿no? Como cómo acercarte con la gente. Y Como de ahí realmente pues, conectar, ¿no? También, porque por lo que me cuentas y por lo que veo en tus fotos, todos tus proyectos también tienen que ver con esto, así con una conexión real con las mujeres para poder transmitir eso, ¿no? Y darles el lugar que se merecen, con el respeto y todo. sí, total, y además también de ser muy honesta, ¿no? O sea, como justo creo que es algo que también se afianza mucho en las primeras conversaciones, o sea, yo también siempre trato de ser súper transparente con ellas y de decirles de qué va la cosa y en función de eso, pues ver si aceptan o no, ¿no? Porque tampoco me gusta como nada más llegar y decir, ah, sí, estoy aquí de paso y ser como súper extractivista y llevármelo todo, no, o sea, me gusta ser honesta y me gusta ser muy frontal con ellas y explicarles de qué va el trabajo, de qué va el proyecto, presentarme con ellos, o sea, por ejemplo, con este trabajo del Istmo, hablé con 2 o 3 señoras que eran como las, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo. Pero bueno, eran como las que estaban liderando las festividades y como todo el proceso comunitario, no propiamente liderando, porque no era así, sino como que a ellas les tocaba hacerse cargo de la fiesta, las mayordomas de la fiesta, pues llegué con ellas a presentarme y a pedirles permiso y pues ya al final accedieron. Y a pesar de que ellas ya me habían dado permiso, pues yo procuraba cada que tenía chance o veía alguna que no me había visto como llegar y presentarme con ellas y contarle, mire señora, estoy aquí para hacer tal cosa y así, o sea, porque justo la idea es que eventualmente conforme iban pasando los días, pues yo me pudiera mover entre ellas y ya nadie me viera como, ¿y esta quién es? ¿A qué hora llegó? ¿No? Porque al final es algo que pasa todo el tiempo y es algo que les hacen todo el tiempo, ¿no? La gente solo llega, hace sus fotos, nadie les pregunta nada y se van, ¿no? Sí, total. Oye, Greta, y bueno, más allá de este trabajo que realizas directamente con las mujeres, ¿cómo ha sido tu experiencia ya insertando tu trabajo en ciertos medios, ¿no? ¿Cómo tú has sentido esto desde tu lugar de mujer viviendo aquí en México? ¿Cómo has visto la cosa? ¿Cómo la sientes con los colegas? Pues ha sido complicado, pero dentro de eso yo creo que también pues es importante que también seamos muy estratégicas y esto es algo que no digo yo, digo, por ejemplo, ahorita justo en el marco de la pandemia ha habido un montón de webinars y de charlas con personas editoras de muchos medios internacionales y así, y es algo que dicen mucho y que pues justo yo aprendí también en espacios de formación pues de fotografía documental y de fotoperiodismo. O sea, es súper importante que cuando vayamos a ofrecer algún material, algún medio, alguna editora, alguna organización, que conozcamos a esa organización, a esa editora y a ese medio, ¿no? O sea, porque, pues justo, ¿no? Si yo
yo tengo ya también como claramente mapeado y visto, pues a qué vatos, editores no les interesa esta chamba porque son súper machirrines y pues con ellos ni me acerco, ¿no? La verdad es que, pues a mí no, o sea, creo que yo reconozco mucho, incluso creo que son muy valientes las mujeres que sí lo llegan a hacer, porque digo, ay, pues qué chido que tengan la paciencia. Yo la verdad es que ya estoy más allá del bien y del mal, y, y más allá de irme a lo seguro, porque al final pues una buena historia la tienes que vender sí o sí, con o sin feminismo, ¿no? Pero sí trato de irme, por ejemplo, con mujeres editoras que yo sé que también se asumen como feministas y que están genuinamente interesadas también en cubrir historias de mujeres, ¿no? Porque pues como yo lo veo, la vida es muy corta para estar gastando nuestra energía, y creo que es más rico y es más interesante generar diálogo y ver cómo a través justo de platicar y de dialogar la historia con una editora la vamos enriqueciendo juntas. Yo puedo aprender mucho de ella puede aprender mucho de mí, las dos podemos aprender un montón de las mujeres de quienes estamos contando sus historias. Yo valoro y creo que eso es todavía más rico que estarme peleando con un editor para decirle por qué es importante hablar de feminicidio, ¿no? O sea, la verdad. Y de nuevo, reconozco muchísimo y creo que son súper valientes las que lo hacen. Yo creo que también en la medida en la que soy freelance tengo un poco el privilegio de decidir por dónde me voy moviendo, ¿no? Pero eso, como que no me gusta pues, gastar mi energía en cosas que sé que van a ser poco productivas, ¿no? Entonces más bien prefiero gastarla en seguir enriqueciendo los reportajes y los proyectos a estarme peleando de por qué es importante que en la foto salgan las mujeres y no puros vatos, ¿no? Sí, hay que saber elegir nuestras batallas. Bien. Totalmente. Bueno, continuando ahí con las preguntas que tenemos preparadas con las Warmis, quisiera que me hables de cuál crees tú, cómo tú percibes la relación entre memoria y fotografía, cómo tú también esto lo has plasmado en tu trabajo. Pues yo creo que es algo de lo que, o sea, en lo que sí he reflexionado, pero sobre todo me ha parecido muy interesante plasmarlo, pero también situarlo y contextualizarlo, ¿no? O sea, como de nuevo, como sí trato también de ser muy cuidadosa en insistir en dónde se está realizando el proyecto, dar un poco de contexto sobre el tipo de mujeres con las que estoy trabajando, ¿no? O sea, incluso hablar como de este momento, ¿no? O sea, en qué año estamos, en qué, porque creo que en la medida en la que insistamos también en ser más específicas, en situar y en contextualizar, de nuevo, ¿no? Vamos a poder ir generando conocimiento que sea importante para poder en algún momento contribuir a que si alguien quiere regresar a estos archivos como un documento histórico, pues que puedan saber también cómo eran las mujeres de ese entonces, pero sobre todo también algo que a mí me ha parecido muy interesante reflexionar es, y que además sea un documento que sí retrate cómo son las mujeres en ese entonces, y que son mujeres diversas, y que son mujeres gordas, y que son mujeres prietas, y que son mujeres con estrías, ¿no? O sea, y que no nada más son cierto tipo de mujer que está obedeciendo a estándares de belleza y a modelos hegemónicos de cómo se supone que tenemos que vernos o que ser las mujeres, y que pues estas son las mujeres que hay, ¿no? Que eso también me parece interesante me parece, y es algo en lo que yo sí intencionalmente he querido insistir, porque también revisando literatura sobre historia del arte y particularmente análisis que han hecho historiadoras feministas, ¿no? Filósofas, historiadoras que han hecho una revisión o más bien un esfuerzo súper importante de rehistorizar la historia del arte, ¿no? Y es bien interesante mirar en esos documentos cómo, pues justo, ¿no? O sea, estos modelos de la buena mujer, de la buena madre, pero además de la mujer esbelta y de la mujer blanca, o sea, y todo lo que conocemos sobre todos estos cánones, pues también ha sido algo que culturalmente se ha producido, ¿no? Desde una mirada masculina, y que se ha insistido en replicar a través de la historia para vendernos toda esta ficción que nos tiene súper traumadas, con hacernos una lipo, con operarnos la nariz, ¿no? Con blanquearnos la piel. O sea, cómo todas estas representaciones van contribuyendo también a que nosotras pues tengamos prácticas súper violentas con nuestro cuerpo y a que no queramos nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, desde ahí me parece importante de nuevo insistir en generar documentos en donde se cuente la historia como es, ¿no? Y en donde se cuente desde una mirada que estamos construyendo nosotras, desde nuestras propias reflexiones y además con una postura política de la importancia de seguir generando esas representaciones, ¿no?
Total. Y veo que cada vez hay más reflexión en eso y más producción sobre esto, ¿no? Sobre construir una mirada más real de lo que son mujeres a todo nivel. Bueno, eso me da esperanzas. Y por último, Greta, entre las últimas preguntas que ya tenemos, quisiera que des un consejo a las nuevas fotógrafas, a las chicas que están empezando, o si tú podrías volver en el tiempo cuando estabas empezando, ¿qué consejo te darías? Mm, Pues yo creo que, y la verdad es que ya he de sonar como la tía que siempre da el mismo consejo, pero porque me parece que es algo que nos tenemos que seguir repitiendo todo el tiempo y sobre todo que seamos nosotras quienes nos lo repitamos. Y son dos cosas particularmente en las que yo siempre insisto. Una que tiene que ver con el autocuidado, ¿no? Porque sobre todo también pasa en la fotografía documental, pero yo creo que particular y mayormente en el fotoperiodismo, también nos han vendido que las y los periodistas somos de palo y no te tienes que involucrar y no tienes que sentir y entonces pues no importa nada y luego por eso llegamos a la vida adulta y estamos todos inmersos en temas de alcoholismo, de drogadicción, somos personas súper violentas, ¿no? Porque me parece importante que también nosotras de nuevo desde nuestra subjetividad reflexionemos qué implica cubrir un país en guerra como es el caso de México, qué implica estar cubriendo historias de violencia todos los días, qué implica vivir con la impunidad y la corrupción atravesada, y eso que nos está generando en el cuerpo, ¿no? O sea, y entonces, ¿por qué me siento triste? O sea, ¿por qué llevo 2 años cubriendo feminicidio y ahorita me siento súper triste y no me quiero parar de la cama y lloro por todo? O sea, ¿sabes? Como me parece súper importante que de nuevo, que desechen todos esos discursos súper chafas que les contaron en la escuela del periodismo, en donde nadie tiene que sentir nada, yo soy de palo porque soy periodista objetivo, ¿no? Y que se miren a sí mismas y que escuchen a su cuerpo y que escuchen lo que sienten y que no permitan que todo ese dolor las separe de hacer lo que más les apasiona y lo que más les gusta, que es contar historias, ¿no? O sea, que se fijen en su autocuidado, que platiquen con sus amigas, que si es necesario vayan a un proceso terapéutico, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para apapacharnos nosotras y para que en medio de ese apapacharnos nosotras podamos seguir también apapachando a otras mujeres y acompañándolas en procesos súper dolorosos por los cuales están atravesando, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, algo que también les diría es que sigan su instinto, ¿no? O sea, que sigan su instinto y que súper insistan. Si ustedes creen que una historia vale la pena, denle. Y no permitan que ningún editor y que ningún señor y que ningún novio y que ningún nadie les diga que eso no vale la pena, que esa historia no le importa a nadie, que esa historia no tiene que ser contada, porque son nuestras teorías del mundo y somos nosotras quienes las tenemos que contar, ¿no? O sea, somos nosotras quienes tenemos que insistir porque a nadie le han importado. Y porque de nuevo, es una ficción, esto que nos venden de que ay, ya las mujeres están en todos lados, eso no es cierto. Y tenemos que seguir insistiendo. Y si ese editor nos dice que no, pues a lo mejor no la trabajamos con ese editor y a lo mejor nos podemos juntar con una amiga y a lo mejor podemos preguntarle a alguien, oye, ¿cómo le hago para sacar? O sea, que no las bajoneen, que los señoros les digan que no, porque la historia de las mujeres está repleta de esas historias, ¿no? Y no nada más de mujeres fotógrafas, de mujeres escritoras y de mujeres poetisas y de mujeres, o sea, y ahí tenemos miles también documentadas, ¿no? De cómo un señor vino y les dijo que no, o de cómo un señor vino y les dijo que no y luego se robó su idea. Entonces eso, ¿no? Como mi recomendación y mi tip sería que insistan y que se cuiden. Perfecto. Greta, dinos, ¿dónde podemos ver tu trabajo? Eh, y eso, sí, danos todas tus redes para que la gente te consulte también si es que te puede escribir, si tiene algo que te quiera decir o consultar, qué sé yo. Sí, seguro. Pues tengo mi sitio web, que es gretarrico.com, justo aquí donde les estaba mostrando las fotografías. A través de ahí me pueden contactar, pero también a través de mi cuenta de Instagram, igual siempre estoy súper abierta a recibir mensajes, lo que necesiten, preguntas, dudas, chismes, colaboración, lo que sea, allí estoy. Y también estoy en Twitter, ahí pues un poco chismeando nada más, pero igual ahí me encuentran y me pueden contactar. Y pues eso. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti por mostrarnos tu fantástico trabajo. Espero que algún día puedas ir a Bolivia a registrar a las parteras que hay por allá, urbanas y rurales, que va a ser igual muy interesante. Eso me encantaría ver.
Y pues al resto de la gente que está viéndonos ahí en Facebook, decirle que las charlas continúan, las Warmi charlas continúan. Contigo hemos terminado el ciclo de fotógrafas latinoamericanas y tenemos el siguiente ciclo es de fotógrafas emergentes bolivianas y vamos a estar con Mitzi. Entonces, pues agradecerles a todos por haber visto y una vez más, gracias Greta. Espero que ya pronto podamos vernos en vivo y en directo y abrazarnos, ¿no? Sí, muchísimas gracias a las Warmi, muchísimas gracias Pau por el tiempo, estuvo súper rico platicar.